Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Un placer poder estar aquí nuevamente compartiendo la palabra de Dios y también el espíritu de profecía. Es una alegría que podamos otra vez estudiar los testimonios, estudiar la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a ver lo que dice la Biblia en cuanto a la naturaleza de Cristo. El anterior video tocamos en cuanto a la naturaleza del hombre, la naturaleza del pecado, en cuanto a las tendencias heredadas y cultivadas, la cual nos menciona el espíritu de profecía. Y tocamos todo el tema en cuanto a nuestra naturaleza, en cuanto a las tendencias al pecado. Realmente lo que dice 1 Juan 3:4, que pecado es transgresión de la ley y que nosotros, estando en el vientre, no somos pecadores, sino cuando cometemos el acto y la transgresión nos volvemos pecadores. Pero nacemos con tendencias hacia el pecado y tenemos una naturaleza pecaminosa. Todos nacemos con esa condición. Y hemos visto también parte de las tendencias heredadas y cultivadas que tenemos que vencer para poder llegar a la santidad. Y todo este tema nos lleva a la naturaleza de Cristo, de nuestro Salvador, quien murió por nosotros. El día de hoy vamos a estudiar este maravilloso tema. Pero primeramente, para poder iniciar, vamos a hacer una oración. Aquí me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en la oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, gracias por todo lo que nos has dado. Somos indignos pecadores, no merecemos tu perdón. Puedas ayudarnos a comprender tu palabra, darnos la sabiduría para realmente defender la sana doctrina y poder predicarlo para que otras personas puedan conocer la verdad, la cual tú has dado a tus profetas para que puedan transmitir y también para que podamos interpretar y predicar la verdad. Que se haga tu voluntad en este momento, para que podamos aprender lo que está escrito y defenderlo con un escrito está. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Para poder comenzar con el estudio, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Juan. Vamos a ir al Evangelio, vamos a ir al libro de Juan, el capítulo 1, el verso 14. Y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sabemos que la palabra de Dios en el libro de Juan, el capítulo 1, el verso 14, nos habla de Cristo Jesús, quien fue hecho carne. Y sabemos que Cristo ya existía en la eternidad. Era uno con el Padre, pero era una persona diferente del Padre. No es que Dios, o sea, Dios Padre, creó a Cristo. Jesús tiene existencia propia y Él es Dios. Fue Dios allá en el cielo, cuando vino en la tierra, cuando vistió su divinidad con la humanidad, fue Dios y es Dios en los días de hoy. Y tenía que cumplirse la profecía cuando Él iba a venir a poder encarnarse, así como un humano, como tú y como yo. Vamos a ir al libro de Isaías, el capítulo 9, el verso 6. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En la profecía ya estaba que vendría primeramente así como un bebé, después un niño y así un hombre adulto para poder demostrarnos que sí se puede vencer el pecado. Y este tema, queridos amigos, queridos hermanos, es realmente un tema tan hermoso para poder estudiarlo, pero al mismo tiempo es uno de los temas más polémicos desde hace muchos años atrás. Muchos tienen su interpretación en cuanto a este tema, y hablando del adventismo hay muchas ramas,
que interpretan diferente, muchos hermanos que lo interpretan muy diferente a lo que está escrito. Pero el día de hoy vamos a ver lo que dice la Biblia y los testimonios para poder defender la sana doctrina con un escrito está. Si bien la mensajera del Señor escribió así como más de 400 citas en cuanto a la naturaleza de Cristo, hoy vamos a leerlas algunas. Vamos a leer poco comparado con lo que ella escribió. Y vamos a empezar con Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 286, el párrafo 1. El capítulo sería el capítulo 33. Escudriñad las Escrituras. Vamos a leer la página 286, el párrafo 1, y dice de la siguiente manera. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. Esto ha de ser nuestro estudio. Cristo fue un verdadero hombre. Dio prueba de su humildad al convertirse en hombre. Sin embargo, era Dios en la carne. Cuando tratemos este tema, haríamos bien en prestar atención a las palabras pronunciadas por Cristo a Moisés en la zarza ardiente. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. El estudio de la encarnación de Cristo, amigos, hermanos, realmente es todo para nosotros. El estudio realmente de cómo Cristo ha venido a morir por nosotros en cuanto a su encarnación es muy hermoso, hermanos. Más llamemos la atención en Éxodo 3:5, cuando Dios le dice a Moisés, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Si vemos la magnitud de este tema, vamos a ver que es muy importante hasta decir esas palabras que la mensajera del Señor lo redacta. Y sabemos que cuando Dios llamó a Moisés, era el mismo Cristo quien le estaba hablando en la zarza ardiente, como vemos aquí en el escrito. Las palabras pronunciadas por Cristo a Moisés. Sigue diciendo la cita. Deberíamos emprender este estudio con la humildad del que aprende con corazón contrito. Y el estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero que recompensará al escudriñador que cava profundamente en procura de la verdad oculta. Debemos emprender este estudio con mucha humildad. No es necesario poder tener cartón de teología para poder entenderlo. Realmente, si nosotros nos acercamos a Dios y le pedimos sabiduría para que podamos comprender este tema, Dios nos lo dará. Dios realmente dará la sabiduría a sus hijos. Y este tema realmente es para que nosotros podamos vencer el pecado, porque a eso nos lleva al ver el ejemplo, quien murió por nosotros, quien es nuestro garante, quien es nuestro sustituto y también es nuestro ejemplo para poder vencer el pecado. Él guardó toda la ley, la santa ley de Dios. Y nos dice 1 Juan 2:6, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Vamos a ir al libro de Juan, el capítulo 1, el verso 1, para ver lo que nos dice la palabra de Dios. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Sabemos que el Verbo desde la eternidad ya existía, como hemos mencionado. En otras palabras, que Cristo ya existía desde la eternidad. No sabemos a ciencia cierta en qué momento, porque no nos ha sido revelado, pero ya existía. Así con Dios Padre eran uno, pero también Cristo era una persona distinta del Padre. Él ha hecho todas las cosas en la creación, ha creado a Adán y Eva, nos ha hecho a ti y a mí. Y para poder entenderlo más, vamos a seguir leyendo Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 291, el párrafo 1.
El capítulo es el capítulo 34, que titula El Verbo hecho carne. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo, era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Esto no era robar a Dios, declara, cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Proverbios 8, 22 al 27. Ahí está muy claro lo que dice el espíritu de profecía, que Cristo allá en el cielo existía desde la eternidad, que era uno con el Padre, pero era una persona distinta al Padre. Era el comandante de los ejércitos de los ángeles y era el homenaje de adoración. Así Lucifer, estando en el cielo, quiso ser adorado y codició el lugar de Cristo. Y así vino esa iniquidad en su corazón, la cual hablábamos en el anterior estudio del misterio de iniquidad, de cómo entró el pecado en el corazón de Lucifer, que la Biblia nos dice que es un gran misterio. Pero sabemos cuál es el resultado del pecado, como nos dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero sigue diciendo, ciertamente es un misterio que Dios fuera así manifestado en la carne, y sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos esperar comprender este tema. La lección más humillante que el hombre tiene que aprender es que la sabiduría humana es nada, y que es necedad el tratar de descubrir a Dios por sus propios esfuerzos. Tenemos que entender que este tema es un misterio, porque no sabemos así cómo Dios pueda encarnarse, y así siendo Dios uniendo su divinidad con la humanidad, porque Él existía desde la eternidad y su naturaleza era una naturaleza santa. Pero Él, cuando tenía que venir aquí a la tierra, tenía que venir también para salvar a la descendencia de Adán, o sea, a nosotros. Y Él tenía que ser tan idéntico, semejante al hombre. Pero sin la ayuda del Espíritu Santo nosotros no podemos comprender este tema. Que el Espíritu Santo nos ayude a comprenderlo para que realmente podamos vencer el pecado únicamente aferrándonos al trono de la gracia. Y tenemos que aprender también que la sabiduría humana es necedad. Tal vez con nuestro propio entendimiento, nuestro propio raciocinio, queremos comprender este tema. Pero tenemos que humillarnos y realmente poder estudiarlo con ayuno y oración. Como nos dice Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Tanto amor ha tenido por nosotros. Es un misterio que la Biblia lo llama el misterio de la piedad, que Dios ha enviado a su Hijo para morir por nosotros. Y podríamos decir que en la palabra de Dios hay muchos misterios. Así como nos dice en el libro de Deuteronomio, el capítulo 29, el verso 29, nos dice de la siguiente manera: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Lo que no está revelado, lo que no está escrito, entonces nosotros no podemos hablar. Pero sí, lo que está escrito podemos predicarlo y podemos darlo al mundo. Y antes que el hombre cayese ya estaba el plan de redención. Ya sabía Cristo que daría su vida. Como nos dice en el libro Hebreos 10:5, por lo cual estando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Así preparando un cuerpo como el ser humano. Y vamos a seguir leyendo Mensajes Selectos, el tomo 1, para poder entenderlo. El mismo capítulo que estábamos leyendo, la página 293, el párrafo 2. Dios y Cristo sabían desde el principio en cuanto a la apostasía de Satanás,
y la caída de Adán por el poder engañador del apóstata. El propósito del plan de salvación era redimir a la raza caída, darle otra oportunidad. Cristo fue designado como mediador desde la creación de Dios, designado desde la eternidad para ser nuestro sustituto y garantía. Dios y Cristo ya sabían que Satanás apostataría, así primeramente siendo Lucifer. Y el propósito del plan de redención, darle una nueva oportunidad al hombre caído, también ya estaba en sus planes, antes que Adán pudiese caer. Así como nos dice Apocalipsis 13:8, el Cordero, el cual fue inmolado desde la creación del mundo. Entonces ya se sabía que Cristo iba a ser nuestro sustituto y nuestro garante, que Él vendría a poder en un tiempo determinado dar su vida por nosotros, primeramente así naciendo como un bebé, así como nosotros nacemos, así como el hombre nace. Sigue diciendo, antes de que fuera hecho el mundo, se dispuso que la divinidad de Cristo estuviera revestida de humanidad. Me preparaste cuerpo. Hebreos 10:5, dijo Cristo, pero no vino en forma humana hasta que hubo expirado la plenitud del tiempo. Entonces vino a nuestro mundo como una criaturita en Belén. Como dice la profecía de Isaías y de los profetas del Antiguo Testamento, que vendría uno a dar su vida por nosotros, así naciendo en un pesebre. Y conocemos la historia que Dios eligió a una mujer piadosa, temerosa del Señor, a un hombre, así siendo José, para que pudiesen ser los padres terrenales aquí en la tierra de Cristo Jesús. Sabemos que el nacimiento de Cristo fue muy humilde. Y también podemos mencionar Lucas 1:35, lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando el ángel le visitó a María, Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vino el cumplimiento de la profecía. El Espíritu Santo vino sobre María, como nos dice la palabra de Dios, y lo llama el santo ser. Sabemos que allá en el cielo, en la eternidad, Cristo fue santo, porque su naturaleza, la naturaleza de Dios es santa, que no peca, no comete pecado. Entonces, por eso vemos en Lucas 1:35 que su nacimiento fue diferente a la cual nosotros nacemos, porque su divinidad se unió con la humanidad, pero Él nació en este mundo, así como todos nosotros nacemos. Por eso entendemos que la palabra misterio es uno de los temas que nosotros vamos a estudiar allá en la eternidad. Entonces sabemos que el santo ser que nacería se estaba refiriendo a su naturaleza divina. Pero cuando Cristo vino aquí en la tierra, tenía que escoger la naturaleza de Adán antes de pecar o la de Adán después del pecado, como estudiamos el anterior tema. Cuando Adán y Eva pecaron en ese momento, entonces su naturaleza se transformó a una naturaleza con tendencias hacia el pecado. Se transformó con una naturaleza con propensiones al mal. Y así los hijos que nacerían después de Adán nacerían con esas tendencias hacia el pecado. No nacerían pecadores, nacerían con las propensiones al mal. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que Adán era santo y se sentía feliz de llevar esa santidad. Guardaba la santa ley de Dios y no necesitaba ejercitar la fe porque era santo. Entonces, cuando Cristo vino aquí a la tierra, tenía que escoger en poder tomar la naturaleza de Adán antes del pecado o tomar la naturaleza de Adán después del pecado. Una naturaleza caída o pecaminosa. ¿Ustedes qué creen? La cual Cristo tomó en esta tierra. Así como lo dicen en teología, la naturaleza prelapsaria o postlapsaria. ¿Cuál tomó Cristo para poder encarnarse? Porque sabemos que Él ya tenía la naturaleza divina, como nos dice en Lucas 1:35, el santo ser.
Él unió su divinidad con la humanidad. La divinidad era santa y sigue siendo santa, pero cuando vino aquí en la tierra, ¿cuál era su naturaleza? Esa es la pregunta que nos hacemos, porque Cristo tenía dos naturalezas aquí en la tierra. Allí en el cielo era santo, ahora sigue siendo santo porque ha vencido el pecado. En la carne lo venció. Entonces, cuando estaba aquí en la tierra, tenía dos naturalezas que se unieron. Seguía siendo Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios para que nosotros podamos entender. Tenemos que ir a la genealogía de Jesucristo. Vamos a ir a Mateo, el capítulo 1, el verso 1 en adelante. Podemos encontrarlo nosotros, la genealogía de Cristo, en Mateo 1. También podemos encontrarlo en el libro de Lucas, el capítulo 3 y el verso 23. Primeramente vamos a leer lo que dice Mateo 1 en adelante. Y dice: el libro de la generación o genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y a Esrom a Aram. A Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isa. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Nosotros podemos leer todo el capítulo 1 de Mateo, la cual nos habla de la genealogía de Jesucristo, así como tú y también yo tenemos una genealogía. Tengo mi papá, de mi papá, su papá, de mis abuelos, sus padres, de mis bisabuelos y tatarabuelos, sus padres. Así tenemos una genealogía, así de parte de la madre también. Y así nos demuestra primeramente al iniciar el Evangelio con la genealogía de Jesucristo. Pero aquí también hay un punto muy importante. Si nosotros nos vamos al libro de Lucas, el capítulo 3, desde el verso 23 hasta el verso 38 de Lucas 3, ahí podemos ver que la genealogía cambia. Si bien al final vemos que Jesús es hijo de David o del linaje de David, también vemos que la genealogía de Lucas 3 es más que la genealogía de Mateo 1. ¿Y por qué digo que es más? Porque si nosotros vamos al verso 17, Mateo 1:17 nos dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y de David hasta la expatriación a Babilonia son 14 generaciones, y desde la expatriación a Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones. Si sumamos 14 más 14 más 14 nos sale 42. Pero si vamos a Lucas 3, ahí son más de 42 generaciones. Son más de 60 si vemos y analizamos los nombres. Y aquí en la palabra de Dios también hay un misterio si nosotros vemos y analizamos Lucas 3, porque inicia así el verso 23. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, siendo como se creía, hijo de José, hijo de Elí. Podemos ver que el padre de José se llamó Elí, pero si nosotros vamos a Mateo, el capítulo 1, podemos ver que el padre de José era Jacob. Nos dice así, Mateo 1:16, y Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús, quien es llamado Cristo. Entonces vemos quién era al final el padre de José, Jacob o Elí. Porque Mateo nos presenta que el padre era Jacob, pero Lucas nos presenta que el padre era Elí. Es uno de los misterios ahora en cuanto a los padres de José. Pero sabemos nosotros que Dios escogió a María y José para que puedan criar a Cristo. Y sabemos que los padres, así como de María y así como de José, que no se les menciona sus nombres en la palabra de Dios, excepto del padre de José, tenían que ser hombres y mujeres realmente consagrados para criar a los padres de Cristo, o sea, los abuelos de Cristo, que no sabemos sus nombres. Tenían que ser hombres y mujeres consagrados, así como los padres de José y los padres de María.
aquí lo más importante es que Cristo desciende del linaje de David. Cuando estaba en esta tierra lo llamaron Jesús, hijo de David. Por eso sabemos que la genealogía de Cristo viene de la tribu de Judá. Sabemos que David dijo en Salmo 51:5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y sabemos nosotros que cada generación que pasa, los padres van transmitiendo las tendencias al pecado a los hijos, o van transmitiendo ese carácter que los padres heredaron de sus padres, y así en generación y en generación, las consecuencias del pecado. Y explicábamos también Éxodo 20, el anterior estudio, y Ezequiel 18. Pero aquí viendo la genealogía de Cristo, así como Abraham e Isaac, Jacob, Judá, vemos que cada personaje que se presenta en la genealogía, obviamente que eran pecadores y no eran perfectos. Pero poco a poco esos patriarcas en el Antiguo Testamento realmente se aferraron a la mano de Dios para poder llegar a vencer sus tendencias hacia el pecado. Así como Abraham, quien es un gran ejemplo en la Biblia. Primeramente él era pagano. Sabemos que su padre era Taré y él era pagano, y Abraham también se crió en ese ambiente allá en Mesopotamia, en la tierra de Ur de los Caldeos. Pero cuando Dios lo llama que salga de ahí, Abraham tuvo esa fe. Y en toda la palabra de Dios no vamos a encontrar a un hombre así que tuviera una gran prueba para poder sacrificar a su hijo, así como a Abraham. Por eso se lo llama el padre de la fe. Pero primeramente vemos que él era pagano. Se podría decir de esa manera, pero Dios lo llamó. Isaac, Jacob, Judá, vemos en cuanto a Judá, quien él se casó, pero también vemos que sus primeros 2 hijos murieron y él cometió el incesto con su nuera, y así nacieron Fares y Sara, y de ahí desciende la genealogía de Cristo. Y podemos leer y analizar de todos los personajes de la Biblia, o sea, sus antepasados de Cristo, así también mencionando a la ramera Rahab, quien fue una prostituta allá en Jericó, pero se casó con Salmón y dieron a Boz, quien fue el padre de Obed, quien fue el abuelo de Isaí, quien fue el bisabuelo del rey David. Pero al final sabemos que Rahab se arrepintió de sus pecados y Dios la perdonó. Y sabemos cuáles eran los pecados del rey David en cuanto a hacer matar a Urías, quien él se casó con su esposa Betsabé. Pero sabemos que todos los pecados de David que cometió, Dios lo perdonó y él se arrepintió de todo corazón, como nos habla el Salmo 51. Y al final él dijo: oh Jehová, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Había una transformación en el corazón de David, pero las consecuencias de su pecado seguían, así con la muerte de su hijo Amnón, Absalón. Realmente es una tristeza la cual pasó David y mucho sufrimiento. Pero así también podemos ver a Salomón, que él pidió sabiduría a Dios y Dios le concedió la sabiduría, pero él también vemos que pecó tantas mujeres y su sabiduría llegó a ser vana. Por eso él dijo: vanidad de vanidades. Y si analizamos, queridos amigos, queridos hermanos, la vida de cada uno de los reyes, de los antepasados de Cristo, realmente podríamos decir que eran paganos, así como Manasés y los reyes que vinieron luego de la deportación de Babilonia. Y así como nos dice el libro de Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Y por qué realmente nos detenemos en poder analizar la genealogía de Cristo Jesús? Vamos a ver una cita del deseado de todas las gentes para poder entender en qué naturaleza vino Cristo. Por eso analizamos Mateo 1 y también Lucas 3. No vamos a analizar la vida de cada uno de los descendientes de Cristo porque sería muy largo, pero sabemos que, como nos dice en el libro de Romanos 1:3, que
Cristo era del linaje de David, según la carne. Y así menciona Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 290, el párrafo 1. Cristo no tomó la naturaleza humana en forma aparente, la tomó de verdad. En realidad poseyó la naturaleza humana, era el hijo de María, era de la simiente de David. De acuerdo con la ascendencia humana, se declara de él que era hombre, el hombre, Cristo Jesús. Cristo no tomó la naturaleza humana en forma aparente, o sea, así como tú, tal vez eres hombre o mujer, pero tenemos todos la naturaleza pecaminosa o caída. Pero así Cristo se volvió hombre. Era hijo de María, de la simiente de David. Y para poder entenderlo, vamos a ir al deseado de todas las gentes. La página 32, vamos a leer el capítulo 4 que titula Un Salvador es nacido. La página 32, el párrafo 3 nos dice: habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Esta cita realmente nos dará la respuesta en qué naturaleza vino Cristo. Y dice muy claramente el espíritu de profecía al mencionar que habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. O sea que Jesús no tomó la naturaleza de Adán antes del pecado. Podemos recordar que Adán era santo y no necesitaba ejercitar fe. Cristo necesitó ejercitar fe. Era así como nosotros, con la misma naturaleza caída. Por eso dice muy bien en el espíritu de profecía: Cristo aceptó la humanidad cuando ya estaba debilitada por 4000 años de pecado. Y lo más importante viene ahora. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Esta parte es muy importante entenderlo, porque los que defienden que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes del pecado, dicen en cuanto a esta parte de la gran ley de la herencia que solamente Cristo tomó los efectos del pecado, o sea, externo, o sea, lo exterior, ya que Adán era de más o menos un aproximado de 4 metros. Así también Cristo tomó la misma estatura de los judíos de ese entonces, ya que cuando Cristo vino no era con la misma tez de Adán, o sea, vino con los efectos, pero los que defienden que Cristo vino con la naturaleza humana antes que Adán cayese, en cuanto a la gran ley de la herencia no lo entienden completamente, porque vamos a ver qué es la gran ley de la herencia. Si bien Cristo cuando vino no era así aproximadamente como Adán, de 4 metros, así realmente hermoso de tez, era como los judíos de ese entonces, también lo era en su naturaleza, en la carne. Era en lo exterior, en lo interior. Y eso demuestra la historia de sus antepasados, cuáles eran aquellos efectos. Esa degradación que vemos, así un aproximado de 4000 años de pecado. Así exteriormente, ya que Adán vivía 900 años y así poco a poco se iba cortando la vida. El hombre que llegó a más años fue Matusalén, 969 años. Casi 1000 años vivían los antediluvianos, porque Cristo vino para demostrarnos que podemos vivir una vida sin pecado, porque Cristo nunca cometió pecado. Para entender qué es la gran ley de la herencia, vamos a ir al libro Hogar Cristiano. Puedes ir al capítulo 26. Titula El legado de los padres a los hijos.
Y aquí hay como un subtítulo que titula La ley de la herencia. Y vamos a entender qué es la ley de la herencia. La condición física y mental de los padres se perpetúa en su posteridad. Este es un asunto que no se considera debidamente. Cuando quiera que los hábitos de los padres contraríen las leyes físicas, el daño que se infligen a sí mismos se repetirá en las generaciones futuras. Entonces, ¿qué entendemos, queridos amigos, queridos hermanos, en cuanto a la gran ley de la herencia? La condición física y mental de los padres se perpetúa en su posteridad. No solamente es como ellos dicen, como los que enseñan que Cristo vino, así como Adán antes de pecar en su naturaleza. Vemos en cuanto a este texto del espíritu de profecía que nos muestra que la gran ley de la herencia es la condición física, es verdad, pero también mental de los padres. Y se nos dice que Cristo, así como cualquier hijo de Adán, tomó los efectos de la gran ley de la herencia, así como nosotros nacemos en el mundo con naturaleza caída o pecaminosa, Cristo también nació con la naturaleza caída o pecaminosa del hombre. Pero tú me dirás, pero si Cristo nació con naturaleza pecaminosa, Él también era un pecador. ¿Pero qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley. Y la ley no condena la naturaleza pecaminosa. La ley no te condena desde el vientre. La ley condena el pecado. Cuando un niño ya miente, roba, ya está cometiendo pecado, pero Cristo jamás pecó. Entonces sí, su naturaleza era la misma, así como la de nosotros, caída o pecaminosa. Entonces Él aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, así físicamente y mentalmente. Entendemos, amigos, entendemos, queridos hermanos. Y sigue diciendo Hogar Cristiano, mediante la cultura física, mental y moral, todos pueden llegar a ser colaboradores de Cristo. Muchísimo depende de los padres. A ellos les toca decidir si traerán al mundo hijos que serán una bendición o una maldición. Así vemos que Dios escogió a María principalmente y a José para que puedan criar a Cristo Jesús, al Hijo de Dios. Y así entendemos que Cristo tomó la misma naturaleza la cual nosotros tenemos, porque la cita es muy clara. Aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, y ya sabemos cuál es esa ley de la herencia. Así físicamente y mentalmente. Vino con la naturaleza de Adán después del pecado, no con la naturaleza de Adán antes del pecado, porque sería injusto si Cristo viniera con la naturaleza de Adán antes de pecar, porque Adán no necesitaba ejercitar fe, él era santo, pero Cristo oraba y ayunaba para no caer en tentación. Y nos ha demostrado que a través de las penas y tentaciones podemos llegar a vivir una vida sin pecado, porque Él tomó la naturaleza caída o pecaminosa del hombre. Pero algunos pueden seguir diciendo, pero si Cristo tomó naturaleza pecaminosa, entonces era un pecador. Vamos a entender, amigos, hermanos, vamos a ir a Romanos 8:3. Realmente cuando los pioneros adventistas, la propia mensajera del Señor, al hablar de la naturaleza de Cristo, siempre su base era Romanos 8:3. Nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Entendemos lo que nos dice Romanos 8:3? ¿Qué era imposible para la ley? Primeramente, la santa ley de Dios nos exige una vida santa, una vida perfecta. Era imposible para la ley salvarnos. La ley no nos puede salvar. Si lo vemos de ese lado, vemos que la ley dice no matarás, no cometerás adulterio. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Y no nos podía salvar esa ley. Por eso, por cuanto era débil por la carne, nadie guardó la ley de Dios toda su vida, excepto Cristo Jesús, como nos dice
Romanos 3:10, que no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores. En el pasado sí hubo hombres que fueron santos. Pecaron, sí, han pecado, pero llegaron a un estado de perfección y santidad, así como Enoc. Dios no puede llevar al cielo a un transgresor de su ley. Enoc, Elías, Moisés están en el cielo, han llegado a un estado de santidad. Han pecado, sí, pero han llegado. Pero todos hemos transgredido la ley. Por eso dice, por cuanto era débil por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Qué entendemos con semejanza de carne de pecado? Que Dios ha mandado a Cristo Jesús para que sea semejante al hombre. Y sabemos que la palabra semejante no es la misma palabra que igual. Eso muy bien lo sabemos, como nos dice en el original, en el griego, que la palabra semejante es la palabra homoioma, en el diccionario Strong, homoioma, que quiere decir forma, parecido, semejante. Y es semejante porque Cristo vistió su divinidad con la humanidad. Por eso no podía ser igual hacia nosotros 100%. Pero sí vemos que Cristo era semejante a nosotros en todo. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. En otras palabras, que Cristo en nuestra naturaleza caída, en nuestra naturaleza pecaminosa, venció al pecado. Nunca cometió pecado porque pecado es transgresión de la ley. Él era santo porque en su carácter no había transgredido los mandamientos. Era santo y había triunfado y había vencido al diablo, había vencido al mal, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entendemos lo que nos dice Romanos 8:3, y para poder entenderlo más, vamos a ver lo que dice el Espíritu de profecía, hablando de Romanos 8:3. Vamos a ir a The Signs of the Times, como tú ves en la pantalla. 16 de enero de 1896. Sin condemning in the flesh, en inglés, que en español sería el pecado condenado en la carne. Vamos a ver lo que dice los testimonios. Satanás declaró que era imposible que los hijos e hijas de Adán guardaran la ley de Dios, y así acusó a Dios de falta de sabiduría y amor. Si no podían guardar la ley, entonces había culpa del legislador. Los hombres que están bajo el control de Satanás repiten estas acusaciones contra Dios, al afirmar que los hombres no pueden guardar la ley de Dios. Satanás dijo, nadie puede guardar tu ley. Acusó a Dios de falta de sabiduría y amor, porque Satanás en el cielo transgredió la ley de Dios, cometió pecado, y él dijo, nadie puede guardar la ley. Y así él se reunió con sus ángeles para poder primeramente así hacer caer a Adán y a Eva. Y lo logró, teniendo Adán y Eva la naturaleza santa o inmaculada, cayeron en el pecado. Entonces Satanás dijo, nadie puede guardar la ley. Pero los hombres que dicen que nadie puede guardar la ley, están repitiendo las mismas palabras de Satanás. Y es muy grave, hermanos, porque hoy muchos que dicen ser de la verdad presente, de sostén propio, dicen que nadie puede guardar la ley. Pero son las acusaciones de Satanás y están al bajo control de su amo, quien es el diablo. Sigue diciendo, Jesús se humilló a sí mismo, revistiendo su divinidad con la humanidad, a fin de poder erigirse como la cabeza y representante de la familia humana, y tanto por precepto como por ejemplo, condenar al pecado en la carne y desmentir las acusaciones de Satanás. Cristo se humilló al poder dejar allá su trono y poder venir por el vil pecador. Si bien su plan era morir por nosotros,
al mismo tiempo fue demostrar a Satanás que podía el hombre cumplir la ley de Dios. Ha desmentido las acusaciones del archiengañador. Así, en nuestra naturaleza caída o pecaminosa, Cristo guardó la ley de Dios. Se humilló tanto y ha demostrado que sí se puede guardar la ley, desmintiendo las acusaciones del diablo. Vamos a leer Primeros Escritos, la página 150. El subtítulo del capítulo es el plan de salvación. La página 150, el párrafo 2 dice: los ángeles se postraron ante él, ofrecieron sus vidas. Jesús les dijo que con su muerte salvaría a muchos, pero que la vida de un ángel no podría pagar la deuda. Solo su vida podía aceptar al Padre por rescate del hombre. También les dijo que ellos tendrían una parte que cumplir, estar con él y fortalecerlo en varias ocasiones, que tomaría la naturaleza caída del hombre, y su fortaleza no equivaldría siquiera a la de ellos, que presenciarían su humillación y sus acerbos sufrimientos, y que por lo mucho que le amaban iban a querer rescatarlo y librarlo de sus verdugos, pero que de ningún modo deberían intervenir entonces para evitar nada de lo que presenciasen, que desempeñarían una parte en su resurrección, que el plan de salvación estaba ya trazado y que su Padre lo había aprobado. Como hemos leído anteriormente, que Dios, Cristo, sabían del plan de redención. Pero los ángeles, en un momento determinado, se postraron al saber que Cristo vendría a morir por el hombre pecador, diciendo: yo voy a venir a morir. Los mismos ángeles se postraron, pero Cristo les dijo que ningún ángel, que la vida de ningún ángel salvaría al vil pecador. Cristo les dijo que con su muerte salvaría la vida de muchos, que rescataría a muchos. Pero los ángeles se ofrecieron. Desde el plan de redención ya estaba que Cristo tomaría la forma y la naturaleza del hombre caído. En otras palabras, con nuestra naturaleza caída. Ya estaba en el plan de redención, y que los ángeles tendrían que cumplir una misión también en cuanto a la salvación del hombre. Ellos no entendían el plan de redención a su totalidad. Y cuando Cristo estaba aquí en la tierra, despreciado, escupido, pegándole, crucificándole en una cruz, los ángeles hubieran querido rescatarlo. Pero ellos no debían intervenir al plan de redención. Pero ahí vemos que los ángeles mismos ya sabían que Cristo tomaría la naturaleza del hombre caído. Pero Satanás y sus demonios también tuvieron un concilio. Vamos a dar lectura a lo que nos dice: deseado de todas las gentes. Vamos a centrarnos en el capítulo 12, que titula La tentación. La página 90, el párrafo 3 nos dice: en los concilios de Satanás fue determinado que él debería ser vencido, o sea, Cristo debería ser vencido. Ningún ser humano había venido al mundo y escapado del poder del engañador. Las fuerzas de la confederación del mal fue puesto en su camino para entablar guerra contra él, y si fuera posible, prevalecer sobre él. Satanás y sus demonios habían tenido un concilio. Ellos dijeron: él debe ser vencido, hablando de Cristo, porque ningún ser humano había escapado de las garras del enemigo, y él estaba tan ansioso de hacer bajar al Hijo de Dios para poder vencerlo y así arruinar el plan de redención. Y nosotros sabemos que si Cristo hubiera caído a las tentaciones del enemigo, entonces todos nos hubiéramos perdido, porque así hubiera caído también la ira de Dios, así como cayó en Adán. Vamos a leer Primeros Escritos. La página 152, el párrafo 2 nos dice: Satanás se alegró de nuevo con sus ángeles de que por haber causado la caída del hombre, lograba hacer descender al Hijo de Dios de su excelsa posición. Dijo a sus ángeles que cuando Jesús tomara la naturaleza del hombre caído,
podría vencerlo e impedir el cumplimiento del plan de salvación. El diablo se alegró con sus demonios por haber causado la caída del hombre, así para hacer descender al Hijo de Dios para que pudiese morir por el hombre pecador. Satanás mismo se alegró de que Cristo tomaría la naturaleza del hombre caído, o sea, la naturaleza del hombre pecador. Y Satanás dijo: así como yo le hice caer a Adán, que Adán, teniendo la naturaleza inmaculada, la naturaleza santa, con más razón a Cristo, porque Él va a venir con la naturaleza del hombre en su condición caída, con la naturaleza pecaminosa. Aún así, va a ser fácil poder vencer a Cristo. Si Cristo hubiera venido con la naturaleza de Adán antes del pecado, Satanás hubiera rápidamente acusado a Dios Padre diciéndole: tú eres un injusto. Así va a ser más fácil para él poder vencer. Le hubiera dicho Satanás a Dios Padre. Pero Satanás sabía y se alegró cuando se enteró que Cristo tomaría la naturaleza del hombre caído. Y podemos tomar un versículo para poder defender que Cristo tomó la naturaleza humana caída. Vamos a ir al libro de Isaías, el capítulo 7, el verso 15 nos dice: comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. En una versión leí: comerá cuajada y miel. Este texto nos quiere referir que desde cuando Cristo era niño, tenía que aprender a desechar lo malo y escoger lo bueno. Adán no. Para Adán era un regocijo poder guardar la ley de Dios antes de su caída. Ha sido llamado el segundo Adán, Cristo. Tenía que aprender a desechar lo malo y escoger lo bueno. Vamos a leer el capítulo 4 del libro de Mateo. Ahí vemos la tentación de Cristo. Vamos a leer Mateo 4:1, lo que nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego vemos que Satanás le llevó a un monte alto y le dijo: échate y los ángeles te aguardarán, porque escrito está, le dijo Satanás. Usó la palabra del Señor. Y Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Luego le llevó a un monte para mostrarle todos los reinos, diciéndole: todo esto te daré si postrado me adorares. Pero Cristo le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces todas las tentaciones que vemos en Mateo 4 y en los otros evangelios eran para que Cristo pueda caer. Y si Él realmente no hubiera experimentado las tentaciones como nosotros, no podría ser nuestro ejemplo. Vamos a dar lectura a Signs of the Times. El 16 de enero, el año 1896, el párrafo 2 nos dice: fue sometido a las tentaciones más feroces que la naturaleza humana puede conocer, pero no pecó, porque el pecado es transgresión de la ley. Por fe se aferró a la divinidad, así como la humanidad puede aferrarse al poder infinito a través de él. Aunque fue tentado en todos los puntos, así como los hombres son tentados, no pecó, no entregó su lealtad a Dios como lo hizo Adán. Fue sometido a las tentaciones más feroces que un humano, que nosotros no podemos conocer, pero no había pecado, porque pecado es transgresión de la ley. Él cumplió la ley estando aquí en la tierra. Así se aferró a la divinidad, así como nosotros podemos aferrarnos al poder infinito a través de Cristo para poder vencer el pecado. Dice el deseado de todas las gentes, la página 92, el párrafo 4. Cuando Jesús entró en el desierto, fue rodeado por la gloria del Padre. Absorto en la comunión con Dios, se sintió elevado por encima de las debilidades humanas, pero la gloria se apartó de él
y quedó solo para luchar con la tentación. Esta la apremiaba en todo momento. Su naturaleza humana rehuía el conflicto que le aguardaba. Cuando Cristo entró en la tentación en el desierto, la gloria del Padre lo rodeaba, nos dice los testimonios. Él estaba en comunión con su Padre, pero Él le dejó totalmente para que Él pudiese quedarse solo, para que pudiese luchar contra la tentación. Nos dice que su naturaleza humana rehuía el conflicto que le aguardaba. O sea que su naturaleza humana quería evitar ese conflicto, no quería entrar en ese conflicto con Satanás. Sigue diciendo, durante 40 días ayunó y oró, débil y demacrado por el hambre, macilento y agotado por la agonía mental. Desfigurado era su aspecto más que el de cualquier hombre, y su forma más que las de los hijos de Adán. Entonces vio Satanás su oportunidad, pensó que podía vencer a Cristo, ya que él con sus demonios dijo, él tomará la forma del hombre caído, voy a vencerlo, pero no pudo. Satanás utilizó un escrito está, pero el Hijo de Dios, Cristo Jesús, también utilizó, diciéndole, no tentarás al Señor tu Dios, escrito está. 40 días sin poder comer, ayunando, estaba débil, demacrado. Realmente no podemos tal vez imaginarnos esa escena así 100%, pero sí sabemos que él estuvo siendo tentado, demacrado. Vamos a leer The Signs of the Times el 16 de mayo de 1895 y dice: tenemos muy a menudo el hábito de pensar que el Hijo de Dios era un ser tan enteramente exaltado sobre nosotros que es una imposibilidad para Él entrar en nuestras pruebas y tentaciones, y que no puede simpatizar con nosotros en nuestras debilidades y flaquezas. Esto es porque no tomamos en cuenta su unión con la humanidad. Él tomó sobre sí la semejanza de carne de pecado y fue hecho en todos los puntos como sus hermanos. Muchas veces pensamos que Cristo realmente estaba enteramente exaltado sobre nosotros, que Él no puede compadecerse sobre nuestras tentaciones, que Él no puede compadecerse y pensamos que Él era Dios, por eso ha podido vencer el pecado, porque era Dios y nosotros no somos Dios y no podemos vencer, porque Él era Dios y sí pudo vencer. Muchas veces pensamos de esa manera, no tomamos su unión con la humanidad. Él tomó sobre sí la semejanza de carne de pecado y fue hecho en todos los puntos semejantes a sus hermanos. Él sabe cómo es cuando entramos en tentación, porque Él entró en tentación y sabemos que ser tentado no es pecado. El pecado es transgresión de la ley. Y así como dice el himno, tentado no cedas, ceder pecar. Entonces vemos que cuando Cristo estuvo en la tierra, no pecó. Dice Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 313, el párrafo 1. Cristo no estuvo en una situación tan favorable para resistir las tentaciones de Satanás en el desolado desierto, como lo estuvo Adán cuando fue tentado en el Edén. El Hijo de Dios se humilló y tomó la naturaleza del hombre después de que la raza humana ya hacía 4000 años que se había apartado del Edén y de su estado original de pureza y rectitud. Durante siglos el pecado había estado dejando sus terribles marcas sobre la raza humana y la degradación física, mental y moral prevalecía en toda la familia humana. Había dejado al pecado sus horribles marcas, así como la degeneración física y mentalmente. Él sabe cómo nosotros somos tentados. Y vamos a leer el libro de Hebreos, el capítulo 2, para poder entender que Él era semejante a sus hermanos. Pero sabemos que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, vinieron y le dijeron, Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Cristo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces los hermanos de Cristo son los que hacen la voluntad del Padre. Vamos a leer Hebreos 2, 14 y 18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. El verso 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él también participó de las tentaciones, pero él no vino para poder socorrer a los ángeles, vino a socorrer a la descendencia de Abraham. A todos los que habíamos pecado tenía que tomar la misma naturaleza para que él pudiese experimentar en la naturaleza de un hombre caído las tentaciones. Pero debía ser en todo semejante a sus hermanos. No dice debía ser en casi todo semejante a sus hermanos. Dice en todo semejante a sus hermanos, teniendo la naturaleza caída o pecaminosa. Por cuanto él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y como nos dice esta cita de Letters and Manuscripts, el volumen 6, el año 1890, el párrafo 8 dice, él pudo ser tentado, no había tomado sobre sí mismo ni siquiera la naturaleza de los ángeles, sino la humanidad, perfectamente idéntica a nuestra propia naturaleza, excepto sin la mancha del pecado, un cuerpo humano, una mente humana, con todas las propiedades peculiares. Él era hueso, cerebro y músculo. Respiró el mismo aire que el hombre debe respirar. Pisó nuestra tierra como hombre. Tenía razón, conciencia y memoria. Realmente era un hombre con nuestra propia naturaleza, así físicamente, mentalmente. Tenía naturaleza caída, naturaleza humana pecaminosa, pero no había nada de pecado en él, ni siquiera en pensamiento había pecado. Si bien pecaminoso quiere referirse a tendencias hacia el pecado o propensiones al mal, si Cristo realmente era como nosotros, entonces él nunca activó sus pasiones al mal, nunca. Si bien él era humano como nosotros, solo excepto en el pecado, entonces nunca activó sus pasiones desenfrenadas al mal. Nunca. Pero vamos a seguir leyendo lo que nos dice Deseado de todas las gentes. La página 92, el párrafo 1. Muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. En tal caso no podría haberse hallado en la posición de Adán. No podría haber obtenido la victoria que Adán dejó de ganar. Si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros un conflicto más duro que el que Cristo tuvo que soportar, Él no podría socorrernos. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo, se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. Muchos en su tiempo decían que Cristo realmente no pudo ser vencido porque Él era Dios, pero realmente Él podía caer la tentación. Nosotros caemos y estamos en esa lucha de poder vencer. Nos aferramos, pero muchas veces hemos transgredido su santa ley y le pedimos perdón. Queremos realmente vencer el pecado. Cristo hubiera caído, pero no lo hizo. Y no comprendemos realmente las tentaciones que Él tuvo que soportar. Nosotros no tenemos que soportar más de lo que Cristo soportó, porque si fuera así, Él no podría socorrernos. Y la cita dice que Él tomó la humanidad con todo su pasivo. ¿Qué es el pasivo? El pasivo quiere referirse a lo externo. O sea, el pasivo quiere referirse a lo exterior. Cristo tomó con todo su pasivo, así teniendo naturaleza caída en su interior, así también en su
exterior era como los judíos de ese entonces, en esa época, así como somos nosotros. En las películas, incluso hay novelas que representan a Cristo realmente así un hombre con cabello largo, otros lo pintan con franja rojita aquí, pero realmente no sabemos cómo era su rostro. Pero aún así, vistió su divinidad con la humanidad, o sea, tenía la posibilidad para poder ceder, para poder caer, pero no lo hizo. Y no tenemos que soportar nada de lo que Él ya ha soportado. Vamos a leer Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 299, el párrafo 3. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo, como nos dice Mateo 8:17, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Fue conmovido por el sentimiento de nuestras debilidades y fue en todo tentado a nuestra semejanza. Y sin embargo no conoció pecado. Fue el Cordero sin mancha y sin contaminación. Si Satanás hubiera logrado con su tentación que Cristo pecara en lo más mínimo, habría herido la cabeza del Salvador. Tal como sucedieron las cosas, solo le pudo herir el talón. Si hubiera sido tocada la cabeza de Cristo, habría perecido la esperanza de la raza humana. La ira divina habría descendido sobre Cristo, así como descendió sobre Adán. Hubieran quedado sin esperanza Cristo y la iglesia. Fue tentado en todo a nuestra semejanza, pero era el Cordero inmolado, sin mancha de pecado. El enemigo solamente tocó el calcañar de Cristo. Si él hubiera tocado su cabeza, si realmente Cristo hubiera cedido hasta con un pensamiento al mal, toda la humanidad se hubiera perdido. Tú y yo hubiéramos estado perdidos eternamente, sin esperanza y sin salvación. Pero Cristo, aún teniendo nuestra naturaleza caída, venció al mal. Como nos dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sabemos que cuando Cristo ascendió al cielo el año 31, fue ante el santuario, al lugar santo, y ahí estuvo muchos años, cuando entró al lugar santísimo como sumo sacerdote. Y Él sabe socorrer a los que son tentados, porque Él mismo experimentó cómo es ser tentado. Nos dice la Review and Herald el 31 de diciembre, el año 1872, el párrafo 19. Estaba en el orden de Dios que Cristo tomara sobre sí la forma y la naturaleza del hombre caído, para que pudiera ser perfeccionado a través del sufrimiento, y Él mismo soportara la fuerza de las feroces tentaciones de Satanás. Cristo tenía que ser perfeccionado a través del sufrimiento. Adán no, Adán era perfecto. No es que Cristo haya pecado, sino que Él tuvo que ejercitar fe. Por eso vemos que cuando vino la noche, Él fue a orar a su Padre. Incluso a veces oraba toda la noche para no caer en tentación. Y aún así, cuando vino la hora de que Él daría su vida por nosotros, esa noche estuvo orando porque Satanás realmente vino para poder tentarle, para que Él pudiera dejar el plan de salvación. Cristo con ayuno y oración venció al enemigo. Y como nos dice aquí, tomó la forma y la naturaleza caída del hombre. Estaba en el orden de Dios que así físicamente y en su naturaleza caída tomara la condición del hombre. Y aquí podemos notar también que la mensajera del Señor utiliza este término, condición deteriorada. Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 296, el párrafo 1. ¿Qué espectáculo contempló hacia el cielo Cristo, que no conocía en lo más mínimo la mancha o contaminación del pecado? Tomó nuestra naturaleza en su condición deteriorada,
Esta fue una humillación mayor que la que puede comprender el hombre finito. Dios fue manifestado en carne, se humilló a sí mismo. No podremos comprender realmente el gran amor que tuvo Dios al mandar a su Hijo. No comprendemos. Pero sí, lo que nos ha revelado podemos nosotros predicarlo. Que Él unió su divinidad con la humanidad para poder darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Así como dice en la palabra de Dios, en Filipenses 2, el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación al ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él vino para servir, no para ser servido, y toda su vida fue de una constante abnegación y sacrificio, hasta el punto que él dijo: las zorras tienen cuevas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él era pobre, pero con su pobreza vino a demostrarnos que podemos ser ricos espiritualmente. Si queremos seguir a Cristo, realmente vamos a andar como Él anduvo. Pero vamos a leer algunas citas ya para terminar, para entender que Cristo tomó naturaleza caída del hombre o pecaminosa. Vamos a dar lectura en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 477, el párrafo 2, el capítulo 65. Cómo hacer frente a un punto de doctrina controvertido. Me han llegado cartas, dice la mensajera del Señor. Ella habló de este tema en una meditación en Battle Creek el 29 de enero de 1890 en Michigan. Ella dio esta declaración a muchos hermanos en cuanto a la naturaleza de Cristo. Y dice de la siguiente manera: me han llegado cartas que afirman que Cristo no podría haber tenido la misma naturaleza que el hombre. ¿Cuál naturaleza tenemos? Naturaleza caída o pecaminosa. Pues si la hubiera tenido, habría caído bajo tentaciones similares. Si no hubiera tenido la naturaleza del hombre, no podría ser nuestro ejemplo. Si no hubiera sido participante de nuestra naturaleza, no podría haber sido tentado como lo ha sido el hombre. Si no le hubiera sido posible rendirse ante la tentación, no podría ser nuestro ayudador. Fue una solemne realidad que Cristo vino para reñir las batallas como hombre, en lugar del hombre. Su tentación y victoria nos dicen que la humanidad debe copiar el modelo. El hombre debe llegar a ser participante de la naturaleza divina. Esta cita es muy contundente, porque muchos en ese entonces le mandaban cartas a la mensajera del Señor diciéndole: hermana White, realmente Cristo no ha tomado nuestra naturaleza, porque si Él hubiera tomado nuestra naturaleza caída, entonces Él hubiera pecado. Cristo tomó la naturaleza del hombre así como Adán antes del pecado. Nosotros no podemos realmente tomar a nuestro ejemplo. Así le mandaban cartas a la mensajera del Señor, pero ella muy bien dice: si no hubiera tomado nuestra naturaleza, no podría ser nuestro ejemplo. Los que defienden que Cristo tomó la naturaleza del hombre, de Adán antes de pecar, realmente no van a poder comprender al llegar a la santidad, porque somos tentados. Y si entendemos cómo Cristo ha sido tentado, vamos a ver que teniendo nuestra naturaleza, Él pudo vencer a la tentación y al pecado. Y si tomamos la falsa doctrina de que Cristo tomó naturaleza inmaculada, no podremos realmente vencer el pecado, porque no sabremos cómo Cristo ha sido tentado. Si Él hubiera tomado esa naturaleza, no podría ser nuestro ejemplo, no podría ser nuestro ayudador. ¿A quién vamos a ver como nuestro ejemplo? ¿A quién? ¿A quién vamos a copiar como nuestro modelo? Si realmente vemos si Cristo tomó naturaleza del hombre antes de caer, o sea, de Adán antes de caer, ¿cómo va a ser nuestro ejemplo para poder vencer el pecado? Tenemos que entender que Cristo nunca utilizó su
divinidad para poder vencer el pecado. Nunca. Si Él hubiera utilizado su divinidad, entonces hubiera hecho trampa. Así podríamos entenderlo. Cristo hubiera hecho trampa. Él venció realmente con nuestra carne, así como nosotros, con naturaleza caída o pecaminosa, aferrándose a su Padre. Por eso oraba, ayunaba. Pero antes vamos a ver que la primera tentación de Cristo estuvo totalmente ligado a la reforma pro salud. Porque cuando Satanás tentó a Eva, le tentó en cuanto al fruto. Cuando tentó a los hijos de Israel para que pudiesen pedir carne, así como nos habla el libro de Números 11, les tentó en cuanto al apetito. Y a Cristo también le tentó en cuanto a los apetitos y las pasiones. Deseado de todas las gentes, la página 97, el párrafo 2. De todas las lecciones que se desprenden de la primera gran tentación de nuestro Señor, ninguna es más importante que la relacionada con el dominio de los apetitos y pasiones. En todas las edades, las tentaciones atrayentes para la naturaleza física han sido las más eficaces para corromper y degradar a la humanidad. Mediante la intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales que Dios dio al hombre como un don inapreciable. Así viene a ser imposible para los hombres apreciar las cosas de valor eterno mediante la complacencia de los sentidos. Satanás trata de borrar del alma todo vestigio de la semejanza divina. Al tentar a Cristo primeramente para decirle que convierta esas piedras en pan, ha sido la misma tentación que Él ha triunfado en el pasado en cuanto a los apetitos y las pasiones que hoy en día corrompen a muchos. Nosotros estamos, hablando de mi persona, yo sé que tú también estás en esa lucha en cuanto a los apetitos y las pasiones. La reforma pro salud es un tema tan amplio, pero Cristo ha sido tentado así como nosotros en cuanto a la complacencia del apetito. Nos dice el libro Ministerio de Curación, la página 237, el párrafo 3. Él tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa, para saber cómo socorrer a los que son tentados. Una naturaleza sin pecado, desde la eternidad santo, ha tomado en su naturaleza humana la naturaleza pecaminosa. Tenía que tomar la naturaleza del hombre caído, si no, no hubiera sido nuestro ejemplo. ¿Se han preguntado cómo entonces venció Jesús la tentación? ¿Cómo venció al pecado? Vamos a leer el libro Deseado de todas las gentes, la página 104, el párrafo 3, nos dice: Jesús venció por la sumisión a Dios y a la fe en Él. Y mediante el apóstol nos dice, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No podemos salvarnos a nosotros mismos del poder del tentador. Él venció a la humanidad. Y cuando nosotros tratamos de resistirle con nuestra propia fuerza, caemos víctimas de sus designios. Pero torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18:10. Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en ese nombre poderoso. Con nuestras propias fuerzas jamás vamos a poder vencer el pecado. Únicamente mirando a aquel quien nunca ni una mancha de pecado en su carácter se ha depositado, vamos a poder vencer. Únicamente aferrándonos a Cristo Jesús, vamos a poder vencer el pecado. Como nos dice 1 Corintios 10:13, no os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que con la tentación dará también la salida para que podáis resistir. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, Cristo venció por fe, aferrándose a su Padre. Por eso Él también cada noche se apartaba para poder orar a su Padre para no caer en tentación. Si Cristo oró siendo Él Dios, nosotros con más razón deberíamos orar a Él. Entonces nos podemos imaginar, si Cristo tenía naturaleza caída o pecaminosa,
¿Tenía tendencias al mal? ¿Tenía tendencias al pecado? Vamos a leer Discurso Maestro de Jesucristo, este maravilloso libro. Vamos a ir a la página 28. El párrafo 5 nos dice: el que vino a redimir al mundo perdido tuvo la oposición de las fuerzas unidas de los enemigos de Dios y del hombre. En una confederación despiadada, los hombres y los ángeles malos se alinearon en orden de batalla contra el príncipe de paz, aunque la compasión divina se notaba en cada una de sus palabras y acciones. Su diferencia del mundo provocó una hostilidad amarguísima, porque no daba licencia a la manifestación de las malas pasiones de nuestra naturaleza. Excitó la más cruel oposición y enemistad. Así será con todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús. Amén. Amén. Los ángeles malignos se posesionaron sobre aquellos quienes dijeron: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Con aquellos que cuando hacía sus milagros decían: ese poder viene de Belcebú. Los ángeles malos se alinearon contra el Hijo de Dios. Hicieron la guerra contra Cristo Jesús. Pero Él no daba licencia a las manifestaciones de las malas pasiones de nuestra naturaleza. Sí, Cristo tuvo la naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza que está con tendencias hacia el pecado, con propensiones al mal. Pero Cristo nunca dio licencia a esas malas pasiones. ¿Entendemos? Sabemos que cuando uno nace, no nace pecador, pero nace con tendencias hacia el pecado. Entonces, si Cristo tomó la gran ley de la herencia, como hemos leído en Deseado de todas las gentes, es que también nació con la condición la cual nosotros nacemos, con esas tendencias hacia el pecado. Pero la diferencia es que Cristo nunca dio licencia a las pasiones de nuestra naturaleza. Así como cuando un padre es borracho, también estas tendencias su hijo las hereda. Y su hijo también tiene que luchar con las tendencias, así como tú o como yo. Uno tiene que luchar contra las tendencias heredadas o cultivadas. Y como hemos leído en Deseado de todas las gentes, nos dice que Cristo nos ha dado el poder para vencer las tendencias heredadas o cultivadas, para imprimir en su iglesia su propio carácter. Si Él quiere que venzamos las tendencias heredadas o cultivadas, es que Él también tenía herencias heredadas y cultivadas. La gran ley de la herencia Él aceptó como cualquier hijo de Adán. Entonces Él tenía propensiones al pecado. Una naturaleza pecaminosa tiene propensiones al pecado. Pero la diferencia es que Él nunca daba licencia a las malas pasiones. Si venía una tentación de Satanás, rápidamente Él esquivaba la tentación. Él nunca aceptó ni en pensamiento poder transgredir la ley de Dios. Nunca. Por eso vemos que es nuestro ejemplo para poder vencer las tendencias heredadas o cultivadas. Él no tuvo tendencias cultivadas porque nunca pecó. Por eso quiere Él que seamos participantes de la naturaleza divina. Y si vemos ese término, ¿cómo quiere que Cristo seamos participantes de la naturaleza divina? Vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 nos dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nos ha dado grandísimas promesas para que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y Él quiere que venzamos el pecado, por eso nos ha dado esa promesa. Si bien Cristo nunca utilizó su divinidad para poder vencer el pecado, al final vemos que Él se agarró de su Padre para nunca pecar. Por eso vemos que cuando Cristo estuvo en la tierra, Él sintió asco por el pecado. Sintió repudio por el pecado. Y no es porque Él tenía la naturaleza de Adán antes de la caída. Él tuvo nuestra naturaleza pecaminosa. Y aún así Él tuvo asco por el pecado. Ni siquiera
quiso probar nada del pecado. Y Él quiere que también nosotros repudiemos el pecado. Pero únicamente vamos a poder cuando la fuerza humana se una con la divina para vencer el pecado. Como hemos leído, nunca vamos a poder vencer el pecado con nuestras propias fuerzas, siempre aferrándonos a la naturaleza divina, o sea, aferrándonos a Cristo, ya que Él venció y Él tiene esa naturaleza divina, porque ha vencido el pecado. Pero hay que recalcar que Cristo allá sigue siendo hombre. Es hombre, tiene naturaleza humana, pero ahora tiene la divina porque venció al mal. Así como nos dice el libro de Juan, vamos a ir al Evangelio de Juan 14:30, nos dice de la siguiente manera: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Nos dice el libro deseado de todas las gentes, la página 98, el párrafo 4. No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento cedió a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y Él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Amén. Qué hermosa cita. Ni por un pensamiento se dio a la tentación. Muchos utilizan este texto diciendo que Cristo, al decir Él no tiene nada en mí, es que Él tomó naturaleza, la de Adán, antes de pecar, porque así hubiera sido más fácil poder vencer el pecado. Pero realmente vemos que Él también quiere que nosotros venzamos, así como Él venció a la tentación. Ni siquiera por un pensamiento se dio al mal, porque sabemos que el 10º mandamiento nos dice: no codiciarás, y Cristo ni en pensamiento pecó. En Él estaba el Espíritu Santo, y Él quiere que el Espíritu Santo reine en nuestro corazón y seamos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos por fe en Él, el pecado no tendrá más dominio sobre nosotros. Qué hermosa cita, hermanos. Realmente podemos ver que si Él ha vencido, siendo hombre, teniendo naturaleza caída o pecaminosa, entonces nosotros podemos vencer así como Él venció, únicamente aferrándonos al ejemplo. Y Cristo dijo cuando estuvo aquí en la tierra, en el libro de Juan, el capítulo 16, el verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y únicamente nosotros podremos resistir el pecado y vencerlo por medio de la tercera persona de la divinidad, quien es el Espíritu Santo. Voy a dar lectura a la Review and Herald, el 19 de noviembre de 1908. También está en el matinal Recibiréis Poder, la página 15, el párrafo 3. El pecado puede ser resistido y vencido únicamente por la intervención poderosa de la tercera persona de la deidad, que no vendría con una energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace efectivo lo que logró el Redentor del mundo. Mediante el Consolador, el corazón se purifica. Gracias a su obra, el creyente llega a ser participante de la naturaleza divina. Únicamente por la tercera persona de la deidad, el Consolador. Tristemente, hoy muchos niegan la tercera persona de la divinidad. Ellos piensan que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios Padre y del Hijo. Otros piensan que es solamente del Hijo, otros solo del Padre. Hay muchos vientos de doctrina que afirman que el Espíritu Santo no es una persona. Solamente vamos a poder resistir el pecado por la intervención de la tercera persona de la divinidad, solamente por el Espíritu Santo. Y si nosotros negamos que el Espíritu Santo es una persona y es la tercera persona, jamás vamos a poder vencer el pecado.
Tristemente hoy muchos están negando los antitrinitarios y esa doctrina de poder decir que el Espíritu Santo solamente es el Espíritu de Cristo, es una doctrina realmente que Dios no nos ha dado que prediquemos. Es una doctrina satánica. Porque aquí muy bien está escrito que solamente por medio del Espíritu Santo vamos a poder llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Pidámosle ayuda al Señor para realmente predicar la sana doctrina y denunciar a aquellos falsos maestros que están predicando falsedad en cuanto a la persona del Espíritu Santo, diciendo que solamente es un soplo o es el mismo Espíritu de Cristo. Esas personas nunca van a poder llegar a la santidad, porque así está escrito. Solo por la tercera persona de la divinidad vamos a llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Y Cristo nos ha dado ese ejemplo para poder vencer, así como nos dice 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y vamos a leer la Review and Herald el 15 de diciembre de 1896, el párrafo 7. Vestido con las vestiduras de la humanidad, el Hijo de Dios descendió al nivel de aquellos a quienes deseaba salvar. En él no había engaño ni pecado. Fue siempre puro y sin mancha. Sin embargo, tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Esa es una cita muy contundente en cuanto a la naturaleza de Cristo. Siempre fue puro, siempre fue sin mancha de pecado. Ni en su carácter, ni en pensamiento pecó. 100% santo, pero tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Cuán grande amor, realmente, tanto se rebajó el Hijo de Dios para poder salvarnos. Tomando nuestra naturaleza pecaminosa, Él nunca pecó, ni en pensamiento, peor en acto. Realmente es un gran ejemplo para todos nosotros. Pero tristemente hay muchos vientos de doctrina en cuanto a este punto. Aquí tengo un panfleto. Unos hermanos de sostén propio sacaron breve análisis de la naturaleza humana de Cristo. También en otros grupos de WhatsApp pasaron este artículo. Cuando lo leí realmente me quedé muy impresionado de que están defendiendo el error. Voy a dar lectura y también está en la pantalla, lo saqué foto y lo puse en la diapositiva. Nos dice de la siguiente manera este panfleto. Realmente no sé quiénes lo habrán escrito, pero muchos están pensando de esta manera. Entonces, si la humanidad de Cristo fue engendrada por el Espíritu Santo, Lucas 1:35, y no fue engendrada ni por José, pecador, ni por María, pecadora, entonces su humanidad no heredó la mancha de pecado. ¿Por qué la humanidad de Cristo fue engendrada por Dios, Espíritu Santo, y no por José pecador y María pecadora? Porque si hubiese sido engendrado de esa manera, Cristo como hombre hubiese estado contaminado con una naturaleza pecaminosa, y como la ley condena el estado de ser depravado, Cristo mismo hubiese estado bajo condenación. Los que escribieron este artículo realmente no entienden el verdadero concepto de pecado. Y hemos leído Lucas 1:35, lo que nos dice el santo ser. Pero ese santo ser se refiere a su divinidad. Y aquí totalmente lo malinterpretan diciendo que la ley condena al estado de ser. Hemos leído Romanos 8:3. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que Cristo, estando en nuestra naturaleza caída o pecaminosa, condenó al pecado, venció al mal, venció a Satanás. Pero lo que nos está diciendo en este folleto, está diciendo que la ley condena la naturaleza pecaminosa. Otro concepto de pecado ya están dando en estos folletos que muchos tristemente lo están predicando como verdad presente este tema. La ley condena el pecado y Cristo
en su carácter fue 100% puro. Ni una mancha se halló en él, pero tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces concluimos. ¿Con qué naturaleza vino Cristo? ¿Con la de Adán antes de pecar o con la de Adán después del pecado? Con todo el estudio que tuvimos, respondemos con la naturaleza caída o pecaminosa. Nunca se halló ningún pecado ni mancha en su carácter. Era 100% santo. Y el cambio doctrinal que hubo en 1957 realmente es un tema para otro momento, para poder analizarlo. Porque ahí nos cambiaron la doctrina verdadera de la naturaleza de Cristo, lo que siempre hemos creído basándonos en la Biblia y el espíritu de profecía, como creían los pioneros. Era de la misma forma. Pero al decir que Cristo tuvo la naturaleza de Adán antes de pecar, estamos diciendo de un Salvador que no se entiende cuando somos tentados, de un Salvador que nunca nos va a entender, porque no tenía nuestra naturaleza. Estamos diciendo eso cuando decimos que vino con la naturaleza de Adán antes de pecar. Y vamos a leer 1 Juan ya para terminar, 1 Juan 4, lo que nos dice el apóstol Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Nos dice 1 Juan 4:2. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, pero el que no confiesa tiene el espíritu del anticristo. Y Romanos 8:3 nos dice que Cristo vino en semejanza de carne de pecado. Si nosotros no confesamos que Cristo vino con nuestra naturaleza caída o pecaminosa, tenemos el espíritu del anticristo, o sea que estamos del lado del enemigo. Así es la palabra de Dios, muy clara en cuanto se habla de doctrina. Muy clara. Un Salvador que nunca ha experimentado la tentación, un Salvador que no sabe socorrer a los que son tentados, nos presenta la nueva teología. En Juan 15:10, Cristo dijo: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si Él guardó la ley, nunca cometió pecado, es porque Él se aferró a su Padre. Si Él tenía tendencias o inclinaciones, nunca dio licencia para poder pecar, nunca. Todas sus pasiones lo puso bajo el dominio de la razón. Nunca aceptó las tentaciones del enemigo, por eso Él ha guardado los mandamientos de su Padre. Y vamos a terminar con Mensajes Selectos, el tomo 3, la página 157, el párrafo 2. Probó la falsedad de la pretensión de Satanás. Siempre debemos estar agradecidos a Jesús porque nos ha demostrado por hechos reales que el hombre puede guardar los mandamientos de Dios, contradiciendo la falsedad de Satanás de que el hombre no puede guardarlos. El gran maestro vino a nuestro mundo para estar a la cabeza de la humanidad, para elevar y santificar de esta manera a la humanidad, por su obediencia santa a todos los requisitos de Dios, mostrando que es posible obedecer todos los mandamientos del Señor. Él ha demostrado que es posible una obediencia de por vida. Amén por la cita. Tristemente muchos hoy predican que nunca vamos a poder guardar la ley de Dios, nunca vamos a poder cumplir sus mandamientos. Solamente cuando Cristo venga, Él va a hacer que cumplamos de por sí. Predican de esa manera. Pero tenemos que estar agradecidos a Jesús que el hombre puede guardar los mandamientos. ¿Y cómo es posible que otros prediquen que Él haya venido en la naturaleza de Adán antes de pecar? ¿Cómo? Si no, ¿cómo hubiera sido un ejemplo para nosotros? ¿Cómo hubiera guardado la ley? Para Él hubiera sido más fácil poder guardar la ley, pero no. Él vino con nuestra naturaleza caída, con nuestra naturaleza pecaminosa y guardó la ley de Dios
para elevar y santificar a todos, a toda la humanidad, por su obediencia, para darle el ejemplo al hombre, diciéndole, si yo he podido, tú también vas a poder, mostrando que es posible, que se puede guardar los mandamientos de Dios de por vida. Esa es la verdadera doctrina de la naturaleza de Cristo. Es nuestro sustituto, nuestro garante, nuestro Salvador y nuestro ejemplo para poder vencer el pecado. Espero, queridos hermanos, queridos amigos, que este tema nos haya ayudado a comprender la naturaleza de Cristo. Si bien hay muchas citas que no hemos leído, si Dios quiere, en el próximo video vamos a leer las demás citas, porque hay muchas citas de la mensajera del Señor que parecen que se contradicen, pero vamos a analizarlas para poder sacarnos todas las dudas en cuanto a este tema. Este ha sido el resumen de la naturaleza de Cristo. Espero que realmente haya sido de gran bendición para cada uno de nosotros y veamos a Cristo como nuestro ejemplo para poder vencer el pecado. Muy pronto Cristo vendrá por nosotros. Estamos viendo el cumplimiento de todas las profecías, de las señales. Nos muestra que Cristo está a las puertas y queremos un día poder abrazarle, poder estar con Él por la eternidad en el reino de los cielos. Pero para eso únicamente tenemos que reflejar su carácter, porque Cristo vendrá a aquellos que han reflejado su carácter sin una mancha de pecado, como dice Efesios 5:27, que Él vendrá por una iglesia pura y sin mancha. Él quiere colocar sus leyes en nuestro corazón, como nos dice en Hebreos 8:10, porque ese es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y esa es la voluntad de Dios, al final, que guardemos su santa ley. Teniendo esta naturaleza pecaminosa, viendo al ejemplo que también experimentó las tentaciones para poder vencer al pecado, ya que Cristo nos ha dado con su poder para que venzamos las tendencias al mal, sean heredadas o cultivadas, y para imprimir en su iglesia su propio carácter. Para poder terminar, vamos a hacer una oración y te invito a que me puedas acompañar en este momento. Aquí me voy a arrodillar. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te damos gracias por todo este momento de estudio que nos has dado. Realmente hemos visto cuán grande es tu amor para mandar a tu Hijo para poder morir por nosotros en semejanza de carne de pecado, para poder demostrarnos que sí se puede vencer el pecado, sí se puede vencer al mal, sí se puede vencer a Satanás. Cristo lo ha vencido y quiere que también nosotros seamos participantes de esa naturaleza divina, como nos dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender este tema para que podamos investigarlo más, escudriñarlo más y así asemejarnos y tener, Señor, ese carácter, el carácter de Cristo en nosotros y digamos, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que se haga tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Puedas bendecir al hermano o a la hermana que está escuchando, está viendo el video. Puedas ayudarnos, Señor, a llegar a la santidad solamente con tu ayuda. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.